Hola, buen día. Somos el equipo de liderazgo y comunicación y queremos compartir con ustedes el producto final de este curso. Este curso lo realizamos completamente en línea durante los meses de julio y agosto. Está conformado por un grupo de personas con diferente formación académica, que en un primer momento éramos completamente desconocidos y que no habíamos compartido ámbitos laborales ni académicos. Sin embargo, a lo largo de este trabajo logramos conformarnos en un gran equipo de trabajo, que en conjunto hemos considerado que esta situación que vivimos actualmente a nivel mundial marca una pauta determinante e inaplazable para tomar nuevas decisiones en el ámbito académico y educativo a favor de los niños, niñas y adolescentes que tanto necesitan este cambio en educación y que en nuestras manos está el poder tomar grandes decisiones. Los dejamos con nuestras participaciones. La emergencia sanitaria de COVID-19 ha desembocado en distintas aristas. Una de ellas es la educación. El sistema educativo mexicano, a partir de marzo del 2020, ha presentado una urgencia por atender el proceso formativo de miles de estudiantes que se han encontrado en dificultades académicas a partir del cierre de los centros educativos. La implementación de formas de aprendizaje alternativo mediante el uso de las tecnologías es imprescindible para paliar la situación actual. Es realmente urgente sensibilizar a la comunidad escolar sobre el tránsito paradigmático del yo al nosotros, pues de ello depende el éxito o fracaso de la deconstrucción social que transversaliza la pandemia de COVID-19. Los saberes profesionales y capacitación docente en equipos interdisciplinarios encaminados a metas comunes, así como la construcción de un liderazgo colectivo, representan opciones para hacer frente a las múltiples problemáticas educativas que se han exacerbado con las medidas de distanciamiento social. El presente material audiovisual busca explicitar los desafíos en la educación durante la nueva realidad, que atraviesa no solo el país, sino el mundo, la cual exige la construcción de redes de apoyo que sumen y nunca más resten. Es de suma importancia tomar en cuenta que cada uno de los miembros de nuestra comunidad escolar tiene algo que aportarnos. Tienen saberes que suman y aportan para la construcción de un saber comunitario. La sensibilización del espacio social ante una emergencia sanitaria nos posiciona nuevamente en la necesidad de regresar a la organización comunitaria, hacer y hacer comunidad, que no deja de lado la práctica científica y objetiva de los múltiples profesionales que atienden y están al frente de los grupos en el sistema educativo mexicano. Es de gran relevancia retomar conceptos como es tequio, como es liderazgo y comunicación asertiva, que transversan el trabajo de este equipo multidisciplinario en aras de construir un saber común, un saber que nos sea útil en la realidad que estamos viviendo todos. Así pues, iniciamos con este video para explicar nuestro trabajo. Muchas gracias. Hola, hoy hablaremos sobre el tema los retos de la educación en los tiempos de pandemia. Y quiero iniciar con esta frase de Albert Einstein que dice: la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y países, porque la crisis trae progresos. Y bueno, todos estamos conscientes de la situación que estamos viviendo actualmente, que nos encontramos ante una situación totalmente inesperada que vino a revolucionar al mundo entero, no solo en el aspecto de educación, no solo en el aspecto social, sino familiar y laboral. Si nos enfocamos en este ámbito de la educación, nos damos cuenta que desafortunadamente el modelo que prevalece en las escuelas, no solo de México, sino de gran parte del mundo, es el modelo de una escuela tradicional. Y entendiendo por esta escuela tradicional,
esta escuela que se basa en la idea de un grupo homogéneo, tanto en edad como en conocimiento de los niños, que considera que los alumnos al ingresar a cierto nivel educativo ingresan como una hoja en blanco, que ingresan vacíos y que bueno, en este caso es el profesor o los docentes quienes tienen esa responsabilidad de llenarlos con conocimientos, de llenarlos con información. Sin embargo, bueno, ante esta nueva realidad nos damos cuenta de que esta situación no puede prevalecer de esa manera. Sabemos que los niños al ingresar a determinado nivel educativo, ellos traen conocimientos, ellos traen experiencias que son el parteaguas para que ellos puedan desarrollarse en su vida escolar. Si consideramos esta parte del distanciamiento social que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19, podemos darnos cuenta que bajo estas circunstancias es complejo, es realmente complejo el seguir bajo este modelo tradicional de educación y de enseñanza, porque no tenemos en este momento la posibilidad de reunir a los niños, no tenemos ese ambiente controlador, ese ambiente concentrador, que es el aula, que es con el mobiliario y lo propio de una institución educativa. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Que surge esta necesidad de crear una escuela distinta, que no solo priorice la memorización, la realización de ejercicios, el resolver preguntas, sino que realmente cambie esa perspectiva y promueva ahora el desarrollo de la personalidad de los niños, potencie sus aptitudes, favorezca la expresión de los mismos, los ayude a descubrir sus aptitudes y bueno, también sus vocaciones, a la vez que pues les brinde esos instrumentos adecuados para que ellos se puedan desarrollar de una manera integral. La escuela no puede seguir igual, eso es determinante. Las generaciones han pasado, la escuela se ha mantenido desafortunadamente bajo una misma modalidad de trabajo. Vemos cómo avanza la ciencia, cómo se va incrementando la tecnología, cómo va revolucionando nuestras vidas o nuestras dinámicas sociales y familiares. Entonces, bajo este tenor, las escuelas no pueden mantenerse igual. Se ha demostrado que esa parte de acumulación de conocimientos pues no ha servido, ¿no? Realmente no ha dado resultados. Entonces sí es necesario cambiar esta perspectiva y es momento de que construyamos una escuela para entender el mundo, que comencemos a formar a los alumnos para la vida, pero sobre todo en favor de la vida, a favor de la naturaleza, de los seres humanos, del agua, de los ecosistemas. Debemos empezar a formar habitantes responsables de este planeta, con capacidad de raciocinio, que dejen atrás el individualismo y comiencen a pensar en los demás, que tengan amor a sí mismos, hacia los otros y bueno, hacia la naturaleza. Entonces, si nos preguntamos qué es lo importante o qué es lo esencial que deben aprender los niños, pues necesariamente tendríamos que reconocer que la mayoría de los pequeños actualmente tienen la información al alcance. Sin embargo, no saben cómo utilizarla para sus propios procesos educativos, no saben cómo utilizarla para ir aprendiendo. Entonces, las primeras cosas que ellos deben aprender y que la escuela debe favorecer en los alumnos es que ellos aprendan a aprender, que aprendan a utilizar esa información que tienen, que aprendan a ser independientes, que asuman esa responsabilidad de su aprendizaje no importando la edad que ellos tengan, que ellos puedan desarrollar habilidades para buscar, para seleccionar información, para analizar esa información que ellos encuentren, para que con ella ellos puedan construir un juicio crítico. Deben lograr tener una motivación intrínseca que los impulse a esa búsqueda de conocimiento, que los tenga en constante construcción de nuevas ideas, que aprendan a tener confianza en sí mismos, que sean autónomos, que participen y que compartan su conocimiento con los iguales. Generalmente tendemos a creer que un niño no puede enseñarle a otro niño y esta idea creo que debemos cambiarla y que es ese momento. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como docentes o qué retos enfrenta la escuela? Pues debemos, además de atrevernos a implementar nuevas formas de enseñanza, nuevas formas de aprendizaje, a utilizar nuevas formas de comunicación a través del uso de la tecnología, dado el distanciamiento social en que nos encontramos, necesitamos también dejar de pensar que los niños son incapaces, necesitamos dejar de protegerlos, de pensar que no merecen esa confianza, de que siempre tenemos que estar acompañándolos. Esa perspectiva creo que es necesario cambiarla. Es importante que los conozcamos
¿Para qué? Pues para que les podamos nosotros, en este caso, proponer actividades que les generen interés, que contribuyan a su formación integral, que nosotros como docentes, como colegiados de una escuela, debemos aprender a trabajar de manera conjunta, debemos formar equipos sólidos de trabajo, para que de esa manera nosotros podamos involucrar también no solo a nuestros compañeros, no solo a los docentes, sino también a los padres de familia en la educación de sus hijos. En este proceso donde estamos involucrados todos, padres, niños y en este caso personal educativo. Debemos favorecer esa comunicación y bueno, para finalizar quiero terminar con esta frase que dice: la educación es el medio para transformar a las personas desde el interior. Entonces creo que tenemos una tarea muy importante, tenemos un papel fundamental y hay mucho que hacer en favor de nuestros niños. Quiero hablarles de cómo ha cambiado la educación en la pandemia. Esta pandemia de tiempos modernos que estamos viviendo de manera global, que hemos reconocido como COVID-19, cambió de manera instantánea la forma en que se imparte la educación, ya que la escuela y la casa ahora se convirtieron en un solo lugar tras las necesarias medidas para salvaguardar la salud de las comunidades educativas. En las ciudades, donde la mayor parte de los estudiantes vienen de familias con bajos recursos, incluso aquellos que viven en áreas rurales sin acceso a Internet, llevar a la escuela a casa significa enfrentarse a la falta de tecnología o conectividad necesarias para el aprendizaje online, lo cual se convierte en un enorme desafío de equidad educativa que puede tener consecuencias y que altera la vida de los estudiantes vulnerables, los cuales se encuentran relegando su aprendizaje. Por otro lado, es reducido el sector de la población que cuenta con las posibilidades económicas para asistir a escuelas que pueden ofrecer una experiencia académica virtual completa, en donde los alumnos cuentan con dispositivos electrónicos, profesores que saben cómo diseñar lecciones en línea de manera funcional y una cultura basada en el aprendizaje tecnológico. La realidad es que la mayoría de las escuelas no están preparadas para este cambio que permite reconocer que el acceso desigual a Internet es tan solo uno de los muchos problemas que enfrenta nuestro sistema educativo a nivel global. En este contexto, el sistema educativo mexicano se vio limitado ante dicha emergencia al implementar soluciones provisionales ante esta crisis, ya que no contaba con una implementación de aprendizaje en línea para el sector público. De este modo, miles de alumnos a nivel mundial han dejado de asistir a sus clases presenciales, a eventos académicos para quedarse en casa y dar seguimiento a sus clases en línea. En cuestión de semanas, cambió la manera en la que los estudiantes aprenden y justo estas transformaciones nos dejan ver las fallas en materia de equidad que sigue presentando nuestro sistema educativo, incluso en los círculos más privilegiados. Esta pandemia ha hecho nuevos planteamientos, se ha convertido en una oportunidad para recordarnos las habilidades que nuestros estudiantes necesitan justo en crisis como estas, siendo así la toma de decisiones informadas, resolución creativa de problemas y sobre todo adaptabilidad para garantizar que esas habilidades sigan siendo una prioridad para todos los alumnos. La resiliencia también debe integrarse en nuestros sistemas educativos. Uno de los temas fundamentales durante la pandemia ha sido el uso de la tecnología en la educación. La tecnología ha permitido que se presente una revolución sin precedentes dentro del ámbito educativo. Nos ha brindado múltiples herramientas como la capacidad de realizar conferencias en línea, de apoyarnos en videos, en artículos,
hacer exámenes a modo de juego y muchas herramientas más. La tecnología permitió que el docente siga con su gran labor de enseñanza, incluso con el distanciamiento social. Pero la tecnología no solamente nos ha traído esto, también ha puesto todo el conocimiento que la raza humana ha generado en su historia en las manos de cualquier persona que tenga acceso a Internet. Esto se ha convertido en un arma de doble filo, ya que como hemos visto dentro de la sociedad, mucho del conocimiento es falso y solamente crea confusión. Es por esto que uno de los roles fundamentales que debe de tomar el docente es poder guiar a su estudiante para que éste haga una selección correcta del conocimiento, sea capaz de discernir entre un conocimiento correcto y un conocimiento erróneo. Es por esto que el docente debe de apoyarse en la ciencia y en el método científico para lograr transmitirle ese saber al estudiante y que el estudiante, sin necesidad del docente, pueda hacer la selección correcta del conocimiento. Actualmente el estudiante debe tomar un papel fundamental en su propia educación y debe de tomar las riendas de ella. Y afortunadamente la tecnología está ahí para ayudarlo. El docente debe de funcionar como un guía que le enseñe las herramientas adecuadas y la tecnología adecuada para que el estudiante pueda tomarlas y convertirse en un líder tecnológico en el momento actual. Hola, ¿qué tal? El tema del día de hoy es comunidades virtuales de aprendizaje. Los seres humanos por naturaleza somos sociables. A lo largo de la historia hemos preferido, quizá por conveniencia, vivir en grupos que hoy en día llamamos sociedad. Sin embargo, los entornos y los estilos de vida han provocado una dispersión de estos grupos y han fomentado el individualismo, mostrando seres humanos cada vez más egoístas y dedicados exclusivamente a ellos mismos. En las escuelas lo podemos ver cuando los menores y las familias no saben trabajar en equipo y podemos escuchar frases como: maestro, Pedro me está copiando. Maestro, cambia a mi hijo de equipo porque él es el único que trabaja. Maestro, el trabajo es en equipo, pero la calificación es individual, ¿verdad? Comunidades de aprendizaje es un proyecto de educación que involucra el esfuerzo y la voluntad de autoridades, profesores, alumnos y familiares, además de otros miembros de la comunidad. Tiene como objetivo promover la transformación social que comienza en la escuela, pero termina abarcando a todos los que la rodean, con el fundamento de formar un nosotros y romper el esquema de la individualidad. A través de una serie de propuestas llamadas actuaciones de éxito, se logra elevar el aprendizaje de todos los alumnos, bajar los índices de deserción, el abandono y el fracaso escolar, aumentar las actitudes solidarias con la participación de alumnos, docentes y familias, y desde luego potenciar a toda la comunidad para mejorar sus condiciones de vida. Todo lo anterior en un marco de trabajo colaborativo. El proyecto se lleva a cabo bajo la metodología comunicativa, un enfoque en el que la construcción del conocimiento se basa en el diálogo igualitario, es decir, todas las opiniones son válidas, sin importar el orden jerárquico. Por ende, comunidades de aprendizaje ha resultado ser una estrategia educativa que contribuye a la cohesión social y reduce el individualismo. Para lograr el éxito en las comunidades de aprendizaje, se tiene que tener en cuenta dos puntos básicos. 1. Lograr la transformación de las autoridades educativas en líderes de la comunidad. Es decir, un líder deja de ser una autoridad que ejecuta y se transforma en un miembro que colabora. Y su principal función es empoderar a la comunidad que representa. El punto número 2 está dirigido al desarrollo del trabajo colaborativo. Por ejemplo, un integrante de una comunidad de aprendizaje tiene un objetivo común: el éxito de todos en su comunidad. Tiene sentido de pertenencia y, desde luego, colabora por voluntad. En conclusión, las comunidades de aprendizaje son una alternativa sumamente viable para lograr una transformación.
más en estos tiempos que requerimos colaborar para sobrevivir. En la actualidad, la sociedad requiere de cambios fundamentales. Uno de ellos es dejar de lado el individualismo y sumarnos al trabajo colaborativo. Y cuando digo supervivencia, lo digo en sentido literal. Con la pandemia que estamos atravesando, el individualismo ha promovido que seres sumamente egoístas no usen cubrebocas, desde luego utilizando su derecho a decidir, pero dejando de lado el derecho de la comunidad a estar protegidos. Es decir, en una concepción de colaboración, todos deberíamos usar cubrebocas por el bien de la comunidad y dejando de lado las creencias personales. El distanciamiento social implica no estar en contacto físico, pero se pueden utilizar herramientas digitales para continuar formando redes que soporten con cohesión social las adversidades, incluso de una pandemia. La infancia, en los primeros años de nuestras vidas, es primordialmente la etapa que más influencia tiene sobre nosotros, ya que en ella se asientan las bases de lo que más adelante seremos como adultos, y sobre todo porque en esta etapa de vida adquirimos los valores y los principios que determinarán nuestra conducta, tanto en el plano individual como en el social. Es un momento de nuestra vida en el que nos apropiamos del lenguaje y los códigos sociales con los que vivimos, y sobre todo nos acercamos a la cultura en la que estamos inmersos. Es por ello que la importancia de la educación no solo debe de entenderse como una obligación o un requisito previo a una determinada opción laboral o profesional, sino más bien debe tomarse como una herramienta, ya sea a distancia o presencial, para la formación de personas autónomas, independientes, autosuficientes y con criterios de actuación propia. Uno de los objetivos más importantes de la educación es formar niños, niñas y adolescentes con valores y sobre todo como seres integrales que sean capaces de reconocer sus habilidades e importancia en esta sociedad para la formación de nuevos líderes ante la situación que actualmente estamos viviendo con esta pandemia. Es por ello que debemos evitar la deserción de los niños, niñas y adolescentes y hacer entender a los padres de familia que no se deben de sentir aterrorizados, sino seguros de que la forma en la que sus hijos seguirán recibiendo conocimientos por el momento es la más adecuada en lo que se vuelve a la normalidad. Asimismo, tenemos que hacer ver a los padres de familia que no solo a ellos y a los niños, niñas y adolescentes les ha cambiado el panorama, sino que también nos ha cambiado el panorama al mundo de la educación, a la escuela y sobre todo a los procesos pedagógicos, que a los y a las docentes también nos hemos visto sumamente afectados en nuestra autoconciencia, en nuestra práctica y sobre todo en nuestra labor, ya que sin previo aviso la pandemia nos ha quitado nuestro espacio dentro del aula de clases para la impartición de conocimientos, nos ha quitado nuestras herramientas de enseñanza y nos ha replanteado nuestros tiempos, horarios y las prácticas a las cuales estábamos acostumbrados para enseñar. Nos ha alejado de nuestra contraparte más importante y apreciada, la que da sentido a la labor que realizamos día a día, nuestros niños, niñas y adolescentes. Valores y funciones importantes para la educación. La educación presencial y a distancia es importante ya que radica sobre su funcionalidad, es decir, lo que aportamos a los niños, niñas y adolescentes para la profesionalización y la formación de su carácter, su identidad, su personalidad y sobre todo su perfil profesional más adelante. Es por ello que esta educación debe de ir acompañada de valores, características coyunturales y acciones complementarias que refuercen este rol, ya que es una actitud que pese a la situación se está viviendo actualmente. Algunas de las características importantes a seguir son la guía y el acompañamiento de los padres de familia y tutores, una buena alimentación sana y nutrición adecuada para la salud y el bienestar de los niños, ambientes participativos, democráticos, en los cuales predominen los valores como la igualdad, el respeto, la solidaridad y la convivencia, el juego como herramienta de aprendizaje
y comprensión de la realidad y sobre todo la transmisión de conocimientos de calidad y que sean útiles para la cotidianidad. La educación está enfrentando grandes retos en la actualidad, tanto para los docentes, para los alumnos y las familias. Y esto mismo sucede para los niños y niñas en edad preescolar, que por sus características de desarrollo, sus periodos de atención son bastante cortos. Las actividades que propongan los docentes deben de ser lúdicas y vivenciales, evitando mantenerlos largas horas frente a un dispositivo electrónico o un televisor. El aprendizaje a distancia es una excelente oportunidad para aprender otras cosas importantes de la vida. Debemos de tomar esa oportunidad para generar aprendizajes en el contexto real en el que se están desenvolviendo, pues debemos de recordar que español y matemáticas no son aspectos suficientes para desarrollar al máximo todas las facultades de los seres humanos. Francesco Tonucci propone aprovechar esta crisis que ha provocado la pandemia para utilizar la casa como un laboratorio escolar y a las familias como asistentes de ese laboratorio, respondiendo a la realidad, buscando oportunidades de aprendizaje para la vida. Alguna de las actividades que propone es descubrir el funcionamiento de los electrodomésticos que se tienen en casa, involucrarlos en la elaboración de los alimentos o conocer la historia de familia a través de un álbum de fotografías. Plantar una semilla y llevar el registro de su crecimiento, leer en familia y comentar acerca de la lectura son solo algunas ideas. Lo importante es que las y los docentes dejen tarea de acuerdo a esta realidad de este momento que estamos viviendo, que aseguro que serán más significativas que pasar tiempo mecanizando el aprendizaje, realizando planas de letras o de números sin sentido. El aprendizaje sistematizado sin duda requiere del trabajo de un docente. Sin embargo, al proponer este tipo de actividades basadas en la lúdica y tomando en cuenta las problemáticas económicas y emocionales que está viviendo la sociedad, se van a tener mejores resultados, familias más comprometidas y alumnos más motivados por el aprendizaje. Es importante que desarrollemos el pensamiento creativo, el reconocimiento y expresión de las emociones que los lleven paulatinamente a la autorregulación, desarrollar la empatía y estas habilidades sociales tan importantes en la actualidad. Es momento que las niñas y los niños descubran sus talentos y la educación debe ayudarlos a encontrarlas y desarrollarlos al mayor grado posible. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que la pandemia ha puesto sobre la mesa y que hablando en términos de educación no podemos dejar pasar. Y ese tema es educar para la no violencia de género, ¿no? Se escucha fácil, pero ¿cómo educas para que no haya violencia de género? Yo quisiera dar ahorita una fórmula mágica, pero en realidad no la hay. Sin embargo, sí hay elementos que pueden ayudar a que nos llevemos de esta breve cápsula una reflexión importante. Si ustedes ven que los índices de feminicidios, de violencia contra la mujer se han incrementado en esta pandemia, pues no es casualidad. No es casualidad. ¿Por qué? Porque si la gente ha estado en sus casas, ha estado conviviendo con su familia y la familia es el primer contacto que tenemos con formas de relacionarnos, con formas de conocernos, de ser, de estar en el mundo, pues no es casualidad que al estar ahí se incrementen los índices de violencia. ¿Qué quiere decir esto? De entrada nos da una información bien importante. Es en la familia donde se está gestando esta educación violenta dependiendo de tu género. Si eres hombre, eres mejor, más inteligente, más valiente, eres el que puede mandar, el que puede decidir, el que puede hacer, el que no se puede equivocar. Pero si eres mujer, tienes todos los defectos del mundo. Y esto no quiero o no estoy culpabilizando a las familias. En realidad es parte de la cultura, de la sociedad, de haber nacido en México. México es un país hermoso, sin embargo, esta parte del machismo tiene años. Y es un país que en pleno siglo XXI sigue siendo extremadamente machista. Entonces, ¿cómo podemos nosotros fomentar una educación que no implique violencia de género? Pues debemos de empezar entendiendo que hombres y mujeres son víctimas, no nada más la mujer. Que este es por ahí un debate que
que he tenido constantemente como personas, ¿no? Me dicen, ¿por qué defiendes a los hombres? No los defiendo, defiendo a hombres y mujeres que han sido víctimas del mismo verdugo, y ese verdugo es una sociedad, es una cultura como la de México. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros educamos tanto a niños como a niñas, como personas valiosas y queridas por el simple hecho de existir y de ser ellos, no por el hecho de ser hombre o de ser mujer, las actitudes van a cambiar tanto en niñas como en niños. Entonces, aquí hay un punto importante. Cuando yo digo, una de mis propuestas o de mis soluciones para educar en la no violencia de género es empoderar, no me refiero a tomar posturas, o machismo o feminismo. Empoderar, desde esto que les quiero compartir, es poner tanto a niños como niñas, varones, mujeres, jóvenes, en una postura que les ha sido arrebatada. Debemos dejar libres a las personas. ¿En qué sentido? En que si una niña le encanta el fútbol y le fascinan los tenis y le fascinan los pantalones, que los use. Si a un niño le gusta peinar muñecas, que las peine. Eso no significa que él va a ser gay o que ella va a ser una persona masculina. Ellos van a ser personas y probablemente estén descubriendo que por ahí tenemos un diseñador de modas o que con la niña tenemos un coach en fútbol. ¿Por qué las cosas tienen que ser tan marcadas y tan cuadradas? Entonces urge empoderar a nuestros niños, a nuestras niñas, y esta breve cápsula es un inicio de todo un debate que podemos hacer al respecto, pero lo quiero dejar como una reflexión. Papás, mamás, maestros, líderes, urge en materia educativa educar para la no violencia de género, porque muchas cosas de las que hacemos, incluso dentro de las escuelas, impactan en que tengamos jóvenes y tengamos adultos cometiendo crímenes con mujeres, y lo pagan ellas y lo pagan ellos también. Entonces, cuidado, no pierden ellas, perdemos todos, tanto hombres como mujeres. Y bueno, la pandemia ahorita nos ha permitido hacer esta reflexión, y textualmente quiero leerles un breve párrafo de lo que tiene que ver con educación en tiempos de pandemia, porque lo considero extremadamente valioso. Si nosotros con la agresión se contagia, después lo podemos comentar, entonces del mismo modo puede ocurrir con el amor y con el amar y contagiar a los que nos rodean, porque las personas felices y virtuosas se sienten bellas, se sienten dichosas, y entonces no buscarán a quien lastimar, a quien denigrar, ni se dejarán serlo, se sentirán respetadas, valoradas, y entonces así hombres y mujeres poco a poco podrán mostrarse como son en su esencia, buscar lo que realmente los hace felices, sin importar que una sociedad crea que no han sido hechos para lo que más les apasiona, y entonces lograr en algún momento que no sea necesario educar para la no violencia de género, porque enseñar en tiempos de pandemia es retomar todo aquello que se ha olvidado en la educación. Entonces, la pandemia y la educación nos dejan esta enorme reflexión. Urge educar para la no violencia de género. Gracias por escucharme. Hoy les voy a hablar de la desigualdad que se vive en cuanto a la educación en tiempos de pandemia. Cuando hablamos de desigualdad, nos referimos a la falta de equidad, equilibrio o igualdad entre personas, cosas, hechos o realidades. En este sentido hablaré de la desigualdad educativa surgida de la pandemia mundial que enfrentamos, denominada COVID-19. Entre los meses marzo y abril, la educación académica en todos los niveles se vio obligada a adaptarse a una nueva forma de estudio. Esto implicó llevarla dentro de nuestro hogar y de manera virtual.
Pero no todos los estudiantes estaban preparados con los equipos y los medios que se requieren para llevar con éxito la preparación académica dentro del hogar. Para que el aprendizaje en casa tenga éxito, deben ser considerados múltiples factores, entre ellos que el estudiante cuente con los medios tecnológicos necesarios, es decir, una computadora con internet, un espacio adecuado para el estudio, así como el apoyo, la empatía y la estabilidad económica y emocional de la familia. Si bien es cierto que esta situación es completamente nueva en el área académica, que no estábamos preparados para esta forma de estudio, los estudiantes y los maestros se han adaptado e innovado, pero esta no es la realidad de un gran número de la población. Por lo que me di a la tarea de investigar cuál es el porcentaje de la población que cuenta con los medios para llevar a cabo la educación dentro de su hogar. La última encuesta que llevó a cabo el INEGI plantea que el 73% de la población cuenta con internet en las zonas urbanas, el 40% de la población en zonas rurales, el 92% tiene acceso a un televisor y el 44% cuenta con una computadora. Por lo que, de acuerdo a estos datos, sería imposible que la educación a distancia y a través de los medios tecnológicos llegue a todos los estudiantes. De tal modo que el Estado tiene que ocuparse. México enfrenta múltiples obstáculos culturales, sociales, pero principalmente económicos, que ponen en desigualdad a niños y jóvenes en su desempeño y aprendizaje académico. Debemos considerar que el artículo 3 de la Constitución Política establece el derecho a la educación. El Estado tiene la obligación de impartir y garantizar la educación preescolar, primaria, secundaria y la media superior. De tal forma que el Estado, a través de su Secretaría de Educación, debe estar preparado para este nuevo modelo de educación, a través de capacitación a los docentes en el uso de la tecnología, capacitación en la innovación, en el desarrollo humano, en comunicaciones asertivas para saber llegar a los estudiantes y que estos desde su ámbito logren tener un profundo deseo de aprendizaje. A su vez, la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes reconoce a los niños y adolescentes como titulares de derechos con capacidad de goce. Establece como parte de sus principios rectores la igualdad sustantiva, que se refiere principalmente al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos, entre los que encontramos principalmente la educación, que es el tema que nos atañe en este momento, pero también el derecho a un adecuado desarrollo, la participación, la interculturalidad, así como el interés superior de la niñez, entre muchos otros, pero estos puntos son relevantes para que la educación, como se está llevando en este momento, cumpla con los fines de aprendizaje. También menciona que las autoridades, para garantizar la igualdad sustantiva, deberán diseñar, implementar y evaluar programas y políticas públicas a través de acciones afirmativas tendientes a eliminar los obstáculos que impiden la igualdad y acceso y oportunidades a la educación. Como parte de los tratados internacionales de los que México es parte, encontramos, por mencionar uno, el Tratado Internacional de La Haya, que de acuerdo a sus diferentes convenios, reconoce los derechos de los niños, la igualdad y el trato igualitario en oportunidades. Todos los ciudadanos desde nuestro ámbito tenemos la responsabilidad como ciudadanos de adaptarnos al cambio y la innovación, de tal modo que la educación en México mejore y que de esta manera todos en un futuro veamos beneficios, pero principalmente los niños y los jóvenes. Gracias por su atención. En algún momento nos fuimos a dormir y despertamos y nuestra vida ya había cambiado. Llegó un nuevo virus que modificó todo nuestro entorno y así la necesidad de adaptarnos a este. La educación es uno de los factores más impactados por esta pandemia, ya que hay que revolucionarla para el futuro inmediato. Ciertamente nos tomó muy por sorpresa y quizá no está siendo afrontado de la mejor manera. Sin embargo, nos obliga a padres, maestros y alumnos a ser creativos y desarrollar en conjunto nuevas estrategias que nos permitan llegar a los objetivos académicos sin dejar de cubrir sus necesidades emocionales. Sin duda es un gran reto,
ya que gran parte de la sociedad mexicana carecemos de las herramientas tecnológicas, técnicas, físicas y emocionales, aunado a la falta de tiempo por parte de los padres de familia, ya que los horarios escolares se empalman con los horarios laborales y genera la necesidad de dejar en manos, ya sea solo de los estudiantes o bien de un tercero, la responsabilidad de darle el seguimiento adecuado a la nueva forma de aprendizaje. Esto a su vez abre un nuevo mercado generador de empleo no formal y se abre una oportunidad para todos aquellos que se han quedado sin trabajo y por lo tanto sin ingresos para cubrir sus necesidades familiares. Lo ideal sería que la educación buscara alternativas académicas, logrando métodos no tradicionales que se tropicalizan a todo tipo de sectores estudiantiles. Como beneficio de la educación virtual, podríamos mencionar la existencia de la inclusión estudiantil, es decir, alumnos con alguna discapacidad motriz moderada podría ser bien aceptado en esta nueva modalidad, permitiendo una verdadera y amplia aceptación escolar para el alumno. Si bien es cierto que en la actualidad el Internet nos abre el panorama a temas muy interesantes e importantes, también nos abre caminos no adecuados, pues el alumno, al carecer del criterio o madurez, puede resultar contraproducente el tener acceso a distractores y o información restringida. De las peores crisis surgen las mejores oportunidades, lo cual nos obliga a hacernos conscientes de que la responsabilidad recae en cada uno de nosotros, padres, alumnos y maestros involucrados en el proceso para que así suceda. El mejor ejemplo de un buen aprendizaje virtual es este curso de comunicación y liderazgo, conformado por un equipo interdisciplinario en el que cada uno de los integrantes, basados en nuestros tiempos, posibilidades y conocimientos, participamos, investigamos y compartimos nuevas ideas dirigidos por un gran líder.